yo estaba discipulando, hermano, cuando Dios me permitió discipular en los hogares, estuve discipulando precisamente en la casa de nuestro hermano Gerardo Villalobos, pastor y anciano Gerardo Villalobos. Llegaba yo a su casa como discipulador y quedó muy grabado en mi alma una ocasión, creo que es lo que más recuerdo de ese tiempo que estuve discipulando en su casa, donde el Señor me llevó a comentarles a los hermanos que ahí se reunían, básicamente era la familia Villalobos, comentarles que se escuchaba mucho en ese tiempo de los grandes avivamientos que estaban ocurriendo en Argentina, en Guatemala, en Canadá, en otros lugares, y uno escuchaba, hermano, de lo que se decía de aquellos avivamientos. Y cuando hablamos de avivamiento, se interpreta como un mover especial de parte de Dios, donde el Espíritu Santo actúa de una manera muy poderosa en el pueblo de Dios. Y en aquel entonces yo les decía, yo quiero ver un avivamiento. Y en ese momento algo pasó dentro de mi corazón que reaccioné y dije, no puede ser que nada más quiera verlo. Quiero estar en un avivamiento. Y después mi alma fue un poquito más apasionada y les dije a los hermanos, bueno, ¿y qué si nosotros no nada más lo vemos, sino participamos en un avivamiento? Y eso, hermano, ha quedado grabado en mi corazón hasta el día de hoy. Y hoy sigo diciendo, no solo quiero ver un avivamiento, porque ver un avivamiento puede ser como ir al cine, hermano. Uno va al cine, se espanta con la película de terror, o se ríe con las payasadas de los comediantes, o llora con las escenas románticas. Pero al final es solo un espejo o solo una vitrina. Nada de eso tiene que ver con nosotros. Pero participar es vivir, es sentir, es dejarse llevar o dejarse impactar por lo que está aconteciendo. Y la iglesia cristiana, hermano, hoy no podemos, hermano, solamente venir al culto y aunque tú estés en una congregación donde hace muchos años fue un cine, pensar que vienes solamente a ser un espectador. No podemos ir nuestro día a día, hermano, pensando que nos levantamos cada mañana y así como muchos prenden su celular y ven las noticias o ven sus mensajes de WhatsApp o quizás se ponen a ver, lo primero que hacen muchos a lo mejor es ver videos en TikTok, pensar que vamos a levantarnos y ver la vida cristiana y ver lo que Dios tiene como si fuera una pantalla donde nada tiene que ver con nosotros y sentirnos que Dios está de aquel lado y nosotros estamos de este lado en la seguridad de nuestra banalidad. Creo yo, hermano, y a nuestros hijos, hablando de que hoy están nuestros hijos aquí, llevar a nuestros hijos en esa rutina donde les enseñemos que el cristianismo es solamente pararse una vez a la semana, sentarse, cantar un par de cantos, escuchar la palabra sin necesariamente aprenderla y después volver a la rutina donde las banalidades de la vida siguen siendo el pan de todos los días. Creo que no es correcto, no es lo que Dios quiere ni es para lo que Dios te escogió, para que fueras tú su hijo. Por mucho tiempo se pensó que los avivamientos eran aquellos movimientos donde había manifestaciones de señales sobrenaturales. Pero tristemente al paso de los años nos dimos cuenta que muchos de esos movimientos a los que llamamos avivamientos, donde la gente se caía, donde la gente gritaba, donde caían endemoniados, donde quizá había manifestaciones de algunas señales y que eso aglutinaba a miles y miles de personas, creo que fue una concepción equivocada de un avivamiento. Porque un avivamiento históricamente, porque ha habido movimientos muy fuertes en la vida de la iglesia, siempre han tenido como característica dos cosas: una confrontación del pecado y un llamado a la santidad. Una confrontación del pecado y un llamado a la santidad. Quiero ser claro, cuando hablo de santidad no estamos hablando de perfección, porque todavía está ahí en el imaginario colectivo de la iglesia cristiana pensar que hablar de santidad es sinónimo de perfección, que hablar de santidad es sinónimo de no fallar, y eso no es así. La palabra santidad es sencillamente ser apartado, ser consagrado para Dios. Es decir, que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos van a estar enfocados de manera primordial en Dios. Ahora, en términos reales, hermano, la santidad
no va a ser absoluta, porque tenemos un gran enemigo, y ese enemigo se llama nuestra carne, nuestra naturaleza. Pero no porque sea un gran enemigo, no significa que no avancemos hacia ella. Mira, hermano, la santidad es un término que resuena por toda la Biblia. Resuena de manera constante. Por toda la Biblia hay un llamado a apartarnos a Dios, a ser para Dios. Desde Génesis 1, todo está en Génesis. Desde Génesis 1, donde dice la palabra del Señor que al final de todos los días creativos el Señor forma al hombre del polvo de la tierra como sello de su creación y se deleita en eso. En ese momento, hermano, el Señor crea todas las cosas. Pero cuando vemos que el Señor forma al hombre, lo toma y lo pone en el Edén, ahí estamos viendo un llamado a la santidad, porque Él quiere apartar, Él quiere reservar, Él quiere que el hombre sea su especial tesoro. Y eso es una consagración. El Señor está consagrando a Adán y a Eva, el Señor está santificando. Nota que no está diciendo que es perfecto, nota que no está diciendo que no pueda fallar. Tan no es así que falló, tan no es así que se tropezó, pero Él era su especial tesoro. Entonces toda la Biblia está haciendo un llamado, mi especial tesoro. Después el Señor llama a un Noé, y cuando llama a Noé lo está consagrando. Después llama a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, y cuando llama a Abraham lo estaba consagrando. Y cuando en Isaac le dice que será su descendencia y que de Isaac nacerá un pueblo para sí, lo que está diciendo es: estoy consagrando, estoy santificando. Y puedes ir avanzando en toda la Biblia y vas a ver todos los ecos, todos los sonidos, todas las trompetas que hablan de santidad, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde Jesucristo es el gran consagrado, el gran santo, porque Cristo es Dios mismo, y a través de Cristo Jesús ahora Él nos hace un llamado a la consagración. Y nos dice el Señor: antes tal vez era muy complicado santificarse porque era el esfuerzo del hombre, pero ahora en Cristo Jesús lo puedes lograr. Porque ahora Cristo Jesús viene y dice: mi carga es para que la lleves, pero mi carga es ligera porque yo la llevo contigo. Entonces ahora viene el llamado a la santidad en las cartas de los apóstoles, y el Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo. Viene el Señor y nos dice: buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Viene el Señor y nos dice en las cartas de Pedro: apártense de vuestras pasiones carnales, las cuales combaten contra vuestra alma. Nos llama a que hagamos morir las prácticas de la carne y que no amemos este mundo. Nos dice que huyamos de toda inmoralidad sexual, que nos despojemos del viejo hombre y sus carnalidades. Dice Pablo: pensemos en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es amable, todo lo que es digno, en esto pongan vuestros pensamientos. Y nos da un llamamiento para que podamos lograrlo, buscando que la palabra de Dios abunde en nosotros, que nos pongamos la coraza de justicia, que pongamos nuestro cuerpo bajo disciplina, para que no obedezcamos las pasiones carnales, y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Todo en el Nuevo Testamento hay una invitación a: conságrate, no vivas como el mundo, no te dejes llevar por la carne. Escuchamos el llamado del apóstol Pablo a que nos limpiemos de toda impureza, a que andemos conforme al Espíritu, y que desechemos toda amargura, todo enojo, toda malicia. Y cuando vemos todo esto nos abrumamos y decimos: ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede lograr todo eso? Nos llama el Señor a que vivamos de una manera disciplinada y piadosa. Y el apóstol Pedro, como para que nos quede bien claro y nos quede bien sellado en nuestras mentes, nos lleva a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, y nos dice: como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. En todo aspecto de vuestra manera de vivir. ¿Entiendes eso? Todo aspecto. Y cuando es todo aspecto, hermano, es todo aspecto, hermano. Piensa en un diamante, hermano, que tiene muchas aristas, y a donde quiera que voltees dice: sed santo. Y donde voltees, sed santo. Y donde le giras, sed santo.
Y entonces, sé santo en tu matrimonio, sé santo en tu paternidad, sé santo en tu trabajo, sé santo en tus estudios, sé santo cuando vayas en la calle, sé santo cuando hables, sé santo cuando te vistas, sé santo cuando hagas proyectos, sé santo cuando... Y no podemos cambiar. Y nota que no mencioné el congregarse ni el estar en la iglesia, porque creo que de sobra sabemos que ahí hay que ser santos. Pero a donde quiera que giramos, encontramos que el Señor nos dice en todo aspecto. Porque quizá haya alguien que diga, bueno, es que no hay que meter a Dios en todo. Pero cuando vemos a Pedro, entonces, ¿a quién escuchamos? Esa vocecita que nos dice, no hay que meter a Dios en todo. O escuchamos la palabra de Dios que dice en todo aspecto. Eso quiere decir, hermano, que en cualquier paso, en cualquier situación que nuestra vida se presente, en cualquier rol que nosotros desempeñemos, en cualquier pensamiento que nosotros tengamos, el Señor dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santos. Escrito está, sean santos porque yo soy santos. La mayoría de los cristianos saben esto, porque al final de cuentas es algo que está en los mandamientos del Señor. Sin embargo, hermano, para producir resultados en la vida cristiana, resultados que realmente denoten ese entendimiento y ese caminar a la santidad. Hermano, la semana pasada hablamos de la gracia y hablamos de la gracia que salva. Hoy quiero hablar de la gracia que santifica. Porque, hermano, a veces pensamos que la gracia solamente me lleva a la salvación. Ya soy salvo, ya Dios me dio su regalo, ahora voy a hacer lo que yo quiera. Por eso no es suficiente, hermano, que tengamos familiaridad o tengamos entendimiento o conocimiento intelectual del llamado de Dios a la santidad. Ese es un problema que hoy le pido al Espíritu Santo que trabaje conmigo, que me ayude a que no sea un concepto que se quede en lo intelectual, sino avanzar un paso más. Aparentemente, hermano, la iglesia, y te lo puedo decir con toda sinceridad y fuerza, la iglesia moderna del siglo XXI está perdiendo muy rápidamente la batalla contra la santidad y la pureza. Hay muchos elementos que están haciendo que la iglesia pierda esta batalla, muchos elementos que no tendría tiempo de mencionarlos todos. Pero cuando nosotros vemos el grado de mundanalidad que prevalece en la iglesia de hoy, escuchaste bien, el grado de mundanalidad. Hay muchos lugares donde la iglesia está subiendo su grado de mundanalidad y lo justificamos. Algunas congregaciones, hermano, prácticamente ya no se diferencian al mundo. Y muchas iglesias, hermanos, se están moviendo desmedidamente a esa dirección. Hay otras iglesias que tal vez no lo muestran tan evidentemente, son más sutiles, pero no hay la devoción, ni hay el entendimiento, ni hay el compromiso que debería haber, ni hay el ataque directo contra la corrupción. Hermano, el mundo es corrupto, ya lo sabemos, pero eso es parte de su naturaleza porque están entregados al diablo. Pero la iglesia, hermano, es el remanente de Dios. Entonces, hermano, el remanente de Dios debería de combatir toda aquella corrupción y tratar de pelear para no justificarla. Ahora, ¿por qué está pasando esto en las congregaciones? En muchas congregaciones, y la pregunta sería, ¿estará pasando en la nuestra? Esto es muy sencillo. La batalla por la santidad. Escucha bien, la batalla por la santidad no se trata de una profesión pública. Es decir, no es un asunto nada más de declararlo, no es un asunto nada más de públicamente decir, ya soy cristiano. Ni tampoco es un asunto de demostraciones externas, vestirme de una manera o peinarme de alguna manera o no demostrar un tipo de comportamiento en público, nada más en secreto, porque la mundanalidad en la iglesia tiene esas dos vertientes: la iglesia que se está mundanalizando de manera abierta y descarada, y la iglesia que se está mundanalizando pero está maquillando de santidad para que nos veamos pulcros, pero por dentro se están justificando un montón de situaciones que no tienen nada que ver con la santidad. Y nada más externamente. A veces pensamos que porque los músicos vienen todos uniformados, porque traen traje y corbata, porque traen zapatos y zapatillas bien boleadas, ya son santos. Y a veces nosotros les exigimos a los músicos, a los ujieres, a cualquier servidor,
que tenga una apariencia externa de pulcritud, pero eso no es la santidad. Jesucristo dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, porque limpian por fuera el sepulcro, pero por dentro son huesos secos. Limpien primero el vaso por dentro, para que después sea limpio por fuera. A veces nos preocupamos más de abrillantarnos por fuera, pero nos olvidamos que la batalla de la santidad se debe ganar primero por dentro. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Pues bueno, lo primero hay que entender qué hay adentro. Y adentro de nosotros está nuestro ser tripartito, el alma, el espíritu. Pero hoy, hermano, quiero hablar de un detalle que tal vez poco hemos hablado en la iglesia, y que creo que es importante que hoy lo hablemos. Porque hay algo adentro de nosotros que la gracia quiere trabajar, y que la gracia quiere impactar, y que la gracia de Dios, el regalo, recuerda que la gracia es el regalo gratuito que Dios nos da para que tengamos salvación y para que seamos preservados hasta la venida de Cristo. Pero este regalo, esta gracia quiere impactar algo muy profundo, porque ahí está como el detonador de todas las cosas. Y a ver si el tiempo nos da, vamos a tratar de hablar todo lo que tenemos acá. Y eso es, hermano, la conciencia. Dentro de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu, hay algo que la Biblia le llama conciencia. Y la conciencia hay que entenderla bien, porque también los filósofos, también los psicólogos han conceptualizado la conciencia, y podemos tener una idea de lo que la conciencia es. Vamos a tratar de navegar un poquito en lo que dice la palabra y ver cómo la conciencia es muy importante, fundamental en este llamado de la gracia del Señor a la santificación. Cuando Pablo se vio obligado a defenderse de los creyentes corintios, tú sabes que los corintios, hermano, era una iglesia que tenía un montón de cosas, hermano. Algunos se preguntan cómo es posible que la iglesia de los corintios aparezca en la Biblia si la Biblia es tan santa. Y esos corintios eran unos, bueno, no eran santos, ¿verdad? Pero mira qué hermoso es Dios, porque Dios amaba a los corintios con todo, hermano, que tenían una situación de vida muy, muy precaria, espiritualmente hablando. Y ellos atacaban a Pablo en un momento donde Pablo se tiene que defender de los corintios en sus cartas, y empieza él a decir: bueno, si para ustedes no soy, para Cristo sí soy. Y empieza a defenderse. De hecho, el capítulo 9 de Corintios le llama las cartas apostólicas o las evidencias apostólicas del apóstol Pablo. Y cuando él está hablando para tratar de decir quién es él, cuánto vale y cuál es su propósito en la vida, él va a apelar a sus estudios universitarios, va a apelar a su religión, va a apelar a su ciencia, va a apelar a su linaje, va a apelar a su apellido y va a apelar a sus recursos y su estatus social. Amén. No, de ninguna manera, hermano. Él no apela ni a sus títulos, ni a sus conocidos, ni a sus palancas políticas o ministeriales. Ni siquiera va a apelar a sus talentos humanos ni sus virtudes. Pon atención, hermano. Ni siquiera los actos milagrosos que el Espíritu Santo hizo a través del apóstol Pablo. Él va a apelar a su conciencia. Mira lo que dice, y aquí sí quiero que abras tu Biblia, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, porque nuestra satisfacción es esta. La versión Reina Valera traduce: nuestro motivo de gloria es el testimonio de nuestra conciencia. ¿Y cuál era el testimonio de la conciencia de Pablo? Lo dice ahí adelante: que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios. ¿De quién viene la santidad? Hermanos, empecemos a tener calma y tranquilidad. La santidad viene de Dios. Él nos ayuda en ello. Así que no estamos solos en este llamado que Dios nos da. Que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia ustedes. Amén.
Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Gracias, Padre bendito. Ayúdanos a avanzar en el mensaje del día de hoy. Puedes tomar tu lugar, hermano. Él apela a su conciencia. Y cuando apela a su conciencia, ¿qué es lo que encuentra Pablo en su conciencia? En esa parte interna del alma. Él encuentra y dice: tengo testimonio de que en la santidad y en la sinceridad y en la gracia de Dios yo me he conducido. Entonces, hermano, llega a la conclusión de que ante todas las voces que hay afuera, ante todas las opiniones que hay afuera, solo hay una opinión válida, y es la opinión de Dios. Y esa opinión de Dios, Pablo dice, por su gracia, por su santidad y por su sinceridad, tengo testimonio de que yo me he conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes, no en sabiduría carnal, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Entonces Pablo apela a su conciencia para encontrar la mejor defensa contra la opinión de las personas. La mejor defensa contra la opinión de las personas, sea esta opinión buena o sea mala. Porque también la gente puede tener muy buena opinión de ti: hermano, qué amable, qué lindo, qué especial, qué amoroso, usted es lo máximo. Pero aún ahí, hermano, tenemos que poner cuidado, porque ni siquiera la opinión positiva de las personas es absoluta. Tenemos que mirar qué dice Dios. Ahora, es aquí donde muchos entramos en conflicto y hasta en depresión y en angustia, porque no sabemos qué dice Dios a nuestra conciencia, porque nos encontramos con una conciencia extraña. Ahorita voy a hablar de esto. Antes de avanzar, hermano, tengo que decirte que Pablo encuentra el mejor testimonio de lo que él es, de cuánto vale y cuál es su propósito en la vida, en el testimonio de su conciencia, porque él había liberado su conciencia. Su conciencia había alcanzado libertad. Algo que necesitamos nosotros entender. ¿Cómo sabemos que Pablo había alcanzado una conciencia libre? Por lo que él mismo dice en Hechos 23:1, dice: hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Él sabía que todos sus días estaban delante de Dios. Él no pensaba que en algún momento de su vida Dios estaba escondido, o Dios estaba ajeno, o Dios estaba dormido. Él decía: todos mis días los he vivido delante de Dios. Por eso sé que mi conciencia le rinde cuentas a Dios todos los días. En Hechos 24:16 dice: y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y de los hombres. Yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia. Nos damos cuenta entonces que nosotros participamos. Si bien es cierto que el Señor nos ha hecho libres y nos escogió con un llamamiento santo desde la preexistencia o desde la eternidad pasada, y fuimos predestinados para esta salvación, también es cierto que el Señor nos da un llamado para que nosotros nos esforcemos, sino para que hay galardones, sino para que hay recompensas. Las recompensas se dan al que corre bien la carrera, al que pelea bien la batalla. Por eso Pablo dice: yo me esfuerzo. Entonces sí, hay una participación donde nosotros, con la ayuda de su Espíritu Santo, nos esforzamos. Y Pablo dice: yo me he esforzado delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy, y me sigo esforzando siempre por tener una buena conciencia sin remordimiento de Dios y los hombres. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está esa voz? Y te voy a explicarlo más. ¿Cómo está esa voz ahí dentro de tu corazón? ¿Sabes tú quién eres? ¿Estás en plena convicción y seguridad de cuál es tu propósito en la vida? ¿O todavía, como tu conciencia está dormida, o está muerta, o está contaminada, o está corrompida, quizá no sabes quién eres y estás buscando modelos en el mundo? Modelos en el cine, modelos en la música, modelos en la historia, modelos en la política, buscando un modelo que te pueda significar algo, porque tu conciencia está corrompida y está muerta. Y quizá tu conciencia alejada de Dios, por supuesto que no sabe a dónde va, porque un alma, un espíritu, una conciencia alejada de Dios, separada de Dios, no sabe a dónde va. Piensa que todo es aquí, que todo se acaba, aquí empieza todo y aquí acaba todo, así que comamos y bebamos, que mañana moriremos.
y van encaminándose solamente en perversiones, en corrupciones, en anhelos humanos, carnales y pasajeros. Pero cuando estamos en Cristo Jesús y Cristo Jesús, entonces nosotros sabemos que tenemos un destino que no termina aquí en la tierra. Sabemos que tenemos un destino que trasciende, hermano, a la vida, que trasciende al cosmos, que trasciende a la eternidad. Y entonces, hermano, nos convertimos en personas que pueden ser felices, porque nuestra felicidad no está en el aquí ni en el ahora, haya pandemia o no haya pandemia. Nosotros sabemos que vamos con Cristo y hacia Cristo. Por eso dice más a Timoteo, le escribe Pablo a Timoteo y le dice: el propósito del mandamiento es el amor. ¿Sabes cuál es el propósito para tu vida? Pablo le dice a Timoteo: el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces, como cristianos necesitamos un amor puro. ¿Quién nos da un amor puro? Dios, a través del sacrificio de Jesucristo. Pero no nada más necesitamos un amor puro, porque nadie tiene un amor puro a menos que el amor más puro del universo se nos haya sido revelado. Pero dice, además, necesitamos una buena conciencia. ¿Y cómo vamos a tener una buena conciencia? Permitiendo que el Espíritu Santo trabaje con nuestra conciencia y nos la libere, nos la capacite, nos la regule, y de una fe no fingida. Hermano, el que no tiene un amor puro y el que no tiene una conciencia limpia, su fe va a ser fingida. Hermano, qué palabra tan dura. Puede haber cristianos que están fingiendo. Escucha esto, qué duro, palabra del apóstol Pablo. Cristianos que están fingiendo ser cristianos. ¿Cuántos estaremos de impostores aquí en la iglesia? Con una fe fingida. Fingimos que llegamos temprano, fingimos que cantamos, pero los cantos no significan nada. Fingimos que levantamos las manos, pero lo hacemos nada más porque pues a la tierra que fueres haz lo que vieres. Fingimos escuchar la palabra, pero la palabra no toca ninguna fibra de nuestra alma. Si no tenemos un amor puro, que es el amor de Cristo, y no tenemos una conciencia que ha sido limpiada por el Espíritu Santo, entonces podemos tener una fe fingida. Y si tenemos una fe fingida, lamento decirte, amado hermano impostor, que no eres salvo. También que íbamos, ¿verdad? Pero Pablo dice más y agrega: sino que yo camino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo entonces constantemente apela: lo que determina mi vida, lo que define mi vida, es lo que mi conciencia me dicta. Pedro también comprendía el valor de tener una limpia conciencia, una conciencia manejada por el Espíritu de Dios, y el apóstol Pedro agrega y nos dice a todos los cristianos de todos los tiempos: tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de vuestra manera de vivir en Cristo. Entonces, hermano, hay una conexión entre una buena conciencia y una correcta manera de vivir. Hay una conexión directa entre tener una buena conciencia y tener una buena manera de vivir. Pero la conciencia, entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es el cronista en nuestro corazón. Para que tú entiendas de una manera muy sencilla, la conciencia es el cronista en nuestro corazón, es decir, es la que registra con detalles precisos todo lo que hacemos, y nos va registrando y nos va recordando. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo: ¿por qué no dije? ¿Por qué no respondí? ¿Por qué me quedé callado? ¿O debía haber dicho algo más? Es el cronista que está ahí adentro. Pero este cronista que está dentro de nuestro corazón muchas veces es un fiscal acusador. La conciencia es un fiscal acusador. Presenta quejas y presenta condenas y nos dice que somos culpables. Y nos dice que lo hicimos mal. Y nos dice que merecemos consecuencias. Pero a veces, hermano, también es nuestro defensor. Así como él es un fiscal, también es nuestro defensor. Y a veces, hermano, estamos ahí nosotros pensando en una situación y de repente decimos: ah, no, se lo merecía. Sí, se lo merecía. Y esa es nuestra conciencia que nos dice: lo hiciste mal, no debiste haber hablado. Pero después viene la misma conciencia y dice: bueno, pero pensándolo bien, se lo merecía.
se lo tenía bien ganado. Y a veces, hermano, nuestra conciencia, dependiendo de muchos factores, hermano, a veces es cómo crecimos, a veces es la influencia de nuestros padres, a veces es, bueno, si tenemos conexión con Dios o no, si leemos la Biblia, depende de muchos factores. Nuestra conciencia va a terminar diciéndonos, oye, tienes que hacer algo al respecto. O nos va a decir, no, no hagas nada, se lo merece. Es más, vuélvelo a hacer. ¿Te sentiste bien, no? Vuélvelo a hacer. O sea que la conciencia, hermano, es rara, es rarita, es medio bipolar. También nuestra conciencia es nuestro testigo. Hermano, no podemos separarnos nosotros de nuestra alma. Ahí van nuestros sentimientos, ahí van nuestras emociones, va nuestra voluntad, y la conciencia va regulando todo eso y se convierte en nuestros testigos. La conciencia presenta testimonio, ya sea a favor o en contra de nosotros. La conciencia también es nuestro juez. Si te das cuenta, todo va entrelazado. Es un juez a veces muy duro, muy firme, y nos condena irremediablemente y terminamos depresivos, terminamos entristecidos, angustiados, o a veces nos exonera, ¿verdad? Y la conciencia viene y nos justifica, y entonces, hermano, a veces somos hasta abusivos del comportamiento. También a veces nuestra conciencia es ese verdugo interno que constantemente está apesadumbrándonos, castigándonos, limitándonos por las culpas encubiertas. Todo eso es esta voz o esta parte de nuestro ser a la que la Biblia llama conciencia. Cuando hablamos nosotros de ganar la batalla interior, hermano, debemos comenzar con nuestra conciencia. La batalla exterior, seguramente va a tener un impacto. Pero si nosotros trabajamos en la conciencia exterior y no permitimos que el Señor trabaje en nuestra batalla mental, nuestra batalla interna, seguramente, aunque por fuera tengamos apariencia de piedad, vamos a terminar convirtiéndonos en lo que Jesús vino a reprender en los fariseos: cristianos llenos de hipocresía. John Owen, un ministro del siglo XVIII, él dijo: que nadie piense que está progresando hacia la santidad si al caminar no va pisoteando las entrañas de sus lujurias. No pienses que tú estás caminando hacia santidad si en el proceso no trabajas con tus lujurias, con tus inmoralidades, con tus pecados. Te estás engañando y tu conciencia te está engañando diciéndote eres un buen cristiano, pero por dentro estás consintiendo tus lujurias. Dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses: la voluntad de vuestro Padre es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmoralidad sexual. Como que la santidad tiene un impacto directo con la sexualidad. ¿Cómo está tu sexualidad? A propósito, la verdadera santidad entonces debe comenzar en el interior. Hermano, la victoria sobre la sexualidad no es afuera. La victoria contra la sexualidad empieza dentro de nuestros corazones y así en todas las áreas de nuestra alma. Debe comenzar en lo profundo de nuestro ser, y el punto de contacto, la piedra de choque inicial para realizar esta reforma interna es la conciencia. Muchos tal vez les provoca algo cuando hablamos de que nuestra iglesia tiene que regresar a la reforma. Pero ¿qué si te digo que tu vida tiene que ser reformada? Porque, hermano, no se trata de reformar la iglesia, sino se reforma nuestra vida. Podemos terminar reformando la iglesia y cambiar algunas cosas y hacer algunos ajustes aquí y algunos ajustes allá y decir soy una iglesia reformada. No es cierto. Tenemos que reformar nuestra alma. Hermano, Martín Lutero, Calvino, Knox, todos estos hombres del siglo XVII, del siglo XVI, no hicieron una reforma porque dejaron de usar un hábito de monje y se pusieron ropa normal. Eso no fue lo que reformó a Martín Lutero. Lo que lo reformó fue que dentro de su alma se dio cuenta del impacto y la necesidad que tenía de la gracia de Dios.
y permitió que viniera una transformación en su manera de pensar, en su manera de ver la Biblia y en su manera de vivir a Cristo. Esta realidad, hermano, va precisamente, esta realidad de una reformación interna comenzando en la conciencia, puede ir muy en contra de las opiniones de muchos en la sociedad. Vas a escuchar que dicen que ignoremos la voz interior. Escucha la voz interior. Perdón, ignora tu voz interior, van a decir ellos. Esa voz interior que reconoce su culpa. Esa voz que dice que estás fallando. Esa voz que dice que estás equivocado. Esa voz que dice que hay que hacer algunos cambios. Esa voz que te dice que tienes que hacer o que no tienes que hacer. Incluso hasta pastores cristianos pueden decir, ignora esa voz. Pero la palabra nos dice, no la ignores, sino regúlala, sino hazla libre. Porque una conciencia que no tiene a Cristo Jesús, ¿hacia dónde va? Hacia el pecado. Una conciencia que no ha sido redimida por Cristo Jesús, ¿qué es lo que busca hacer? El pecado. Recuerda, hermano, que el libre albedrío solo te sirve para una cosa, para pecar. El libre albedrío nada más te va a conducir a un solo lugar, la inmundicia. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. No hay ni siquiera uno. Por eso, hermano, nadie se puede salvar a sí mismo. Por eso la salvación no es un acto de nuestro libre albedrío. Porque si fuera un acto de nuestro libre albedrío, hermano, entonces quien nos salvamos somos nosotros. Y la gracia deja de ser gracia. Quien nos salvó fue el Señor en su misericordia. Él nos escogió. Amén. Y cuando nos escoge, lo primero que quiere hacer es liberar nuestra conciencia. Porque una conciencia libre, entonces ya puede escuchar a Dios, ya puede escuchar a la palabra, ya puede escuchar al Espíritu Santo. Antes de eso no. Si quizá tú sientes que no escuchas, que tu conciencia no tiene ninguna conexión con la vida eterna, quizá tú no eres cristiano y tu conciencia sigue apresada. Ahora, si nosotros tenemos que ponerle atención a la conciencia, tenemos que ir un paso más, tenemos que ir avanzar un poquito más, dar un paso hacia el frente y decir cómo tenemos que entender la conciencia en nuestra alma. Tenemos que entender que la conciencia es un sistema de alarma que se asemeja al dolor físico. Pon atención en esto. La conciencia es un sistema de alarma que se asemeja al dolor físico. La conciencia entonces es un elemento esencial en el ser humano. Y la función que debe desempeñar nuestra conciencia en un término de regeneración, es decir, como cristianos, debería ser impulsarnos hacia la santidad. Pero para que eso suceda hay que calibrarla. Que el Señor ponga esos detalles finos y que nosotros permitamos que esos detalles finos ocurran en nuestra vida para que nuestra conciencia cumpla su propósito de haber sido liberada del pecado y ahora al haber sido liberada del pecado pueda conducirse en ese llamado a la santidad que Dios en su palabra nos está haciendo. Entonces, ¿qué es la conciencia para los que hemos sido redimidos? Debe de funcionar como un elemento de alarma en nuestra vida, un mecanismo de advertencia que Dios instaló para avisarnos cuando nos dirigimos hacia una destrucción espiritual. Se supone que eso debe ser también en los inconversos. ¿Te recuerdas de Pinocho? Que le dieron una conciencia. ¿Cómo se llamaba la conciencia de Pinocho? Pepe Grillo, ¿verdad? Le dieron una conciencia. ¿Y cuál era la función de Pepe Grillo? Decirle que no se fuera con el zorro y el gato. Decirle que no entrara al circo del italiano perverso ese. ¿Verdad que sí? Que no vaya a la isla de los mentirosos o de los burros. Pero Pinocho no hizo caso de nada de eso. ¿Por qué? Porque no tenía a Cristo. Se deleitaba en la mentira, se deleitaba en engañar a sus padres, se deleitaba en hacer lo que le pegaba la gana, se deleitaba en fumar y en tomar, todo eso que Disney nos presentó en su caricatura. Pero el punto, hermano, es que es una buena alegoría, hermano, para ver cómo la conciencia sin Cristo, hermano, aunque la conciencia diga está mal, eso no está bien, pon cuidado, te vas a perder, nuestra conciencia, hermano, al final dice, bueno, pues total, pues qué tanto es tantito, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús debe funcionar de manera correcta. Lo que estamos tratando, hermano, digámoslo así,
A veces nosotros decimos, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas. Y la pregunta es, ¿de veras ya pasaron? En términos estrictos, hermano, ya pasaron porque ahora somos nuevas criaturas en la fe. Pero en términos prácticos, la realidad es que todavía estamos siendo seducidos por esas cosas pasadas. Hermano amado, fue Martín Lutero, hermano, que lo dijo de una manera tan pícara, increíble, hermano. A veces pensamos que Martín Lutero era un ex monje, ¿verdad? Todo serio y todo conspicuo. Pero cuando uno lee alguna de sus cosas, uno dice, wow, este hombre, número uno, tenía, ¿cómo se dice?, un carácter muy fuerte. Y número dos, tenía sentido del humor. Martín Lutero dijo, cuando vine a Cristo, maté al viejo hombre. Pero después de un tiempo, me di cuenta que todavía se mueve el desgraciado, así lo dice, y que tengo que matarlo todos los días. Creo que lo dijo hablando del bautismo. Dijo, cuando me bauticé, maté al nuevo hombre, pero me di cuenta que el viejo, que ese desgraciado, así dice él, sabía nadar, así lo dice, sabía nadar, y ahora tengo que matarlo todos los días. La conciencia debe ser como una alarma. ¿Sabes cuál es el mejor sistema de alarma? El más fino, el más consistente que existe en la creación, el cuerpo humano. El cuerpo humano, hermano, tiene un sistema de alarma físicamente preciso, exacto y maravilloso. Solamente el gran diseñador del universo se le pudo haber ocurrido un sistema de alarma tan maravilloso. ¿Y sabes cómo se llama ese sistema de alarma? Dolor físico. O sistema nervioso, si tú quieres ser más técnico. Dolor físico. Hermano, ¿alguna vez has considerado que el dolor puede ser bueno? Claro que es bueno. Para las religiones o para las sectas que desprecian la belleza de la creación de Dios, le dicen al cristiano, no debes sentir dolor, no debes de sufrir, no debes de pasar por carencias, no debes de pasar por situaciones difíciles. La doctrina de la prosperidad, hermano, es una doctrina, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Es una doctrina desventurada, malvada, que debemos aborrecer. Porque la doctrina de la prosperidad te dice, no tienes que sentir dolor, no tienes que sufrir. Si eso fuera así, hermano, entonces Dios se equivocó en el diseño del ser humano al ponernos un sistema nervioso para que sintamos dolor, porque el dolor nos informa que algo en nuestro cuerpo no está bien. Es un sistema de alerta sobre asuntos de nuestro cuerpo físico que si no fuera por el dolor, hermano, moriríamos muy jóvenes. El dolor nos ayuda a encontrar algo que está mal y a prevenir los daños. Es un mecanismo que Dios nos puso para impedir que nosotros destruyamos nuestros propios cuerpos. Tú sabes, hermano, que la lepra en la palabra de Dios tiene una, ¿cómo se puede decir? Una connotación muy especial. Todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos habla del peligro de la lepra. Y la lepra tiene muchos simbolismos, hermano. Pero la lepra, hermano, de alguna manera es sencillamente la incapacidad de sentir dolor. Antiguamente, hermano, pensaban que la lepra atacaba los tejidos y que al atacar los tejidos, estos morían, y entonces por eso las extremidades, los dedos, las nariz, los oídos, los pies, todas las extremidades se caían o se destruían. Más recientemente, hermano, se descubrió, hermano, que la lepra es una bacteria que ataca directamente el sistema nervioso. Y al atacar el sistema nervioso deja de sentir dolor. Entonces la persona empieza a sentir comezón por todo el cuerpo a causa de esta bacteria, y obviamente donde empieza a sentir más dolor es en las partes más sensibles, manos, pies, orejas, nariz, cara, etcétera, y empieza a rascarse, y a causa de todo el daño que la propia persona se va haciendo por todos lados, el sistema nervioso empieza a morir. Obviamente, al morir el sistema nervioso, no nada más el dolor se deja de sentir, sino otro tipo de situaciones empiezan a ocurrir, y entonces el cuerpo empieza a despedazarse a sí mismo. De la misma manera, hermano, cuando la conciencia
no está bien calibrada y la conciencia no funciona de manera correcta como la gran alarma que debería de ser, nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios enemigos, haciéndonos daños a nosotros mismos. ¿Cómo te explicas que una persona, hermano, le pasan por la televisión, sus padres le dicen, en la escuela se lo dicen, sus mejores amigos le dicen no te drogues o no te alcoholices, y toda la vida se la pasan diciendo no te drogues, no te drogues, no te drogues, y él se sigue drogando? Claro, hay un problema de adicción, hay un problema de su voluntad que también está afectado, pero de alguna manera hay una voz adentro que le dice, es la única manera en que te desahogues, es la única manera que salgas de esta situación de soledad que tienes. Y estoy mencionando la droga como un caso muy grave, pero puede haber otros casos más sutiles que nosotros terminamos dañándonos. Hay gente, hermano, que su conciencia le dice de alguna manera que no vale, que no sirve, que no puede, y todo el mundo, todo el tiempo, se está despreciando, se está minorizando, y todo el tiempo anda con una actitud de no lo puedo, no lo merezco, no valgo. Y esa conducta o esa actitud en su propia alma le causa un daño, y ese daño se lo está causando él o ella a sí mismo. Dice Romanos 2, 14 y 15: porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio, y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. Mira cómo Pablo define la conciencia. Aún los que no tienen a Cristo tienen conciencia, pero tienen una conciencia donde ellos están razonando en su voz interior, y esa conciencia está dando testimonio delante de ellos de quiénes son, cuánto valen, etcétera, y sus razonamientos se están acusando y excusando continuamente. Y en esa conciencia que no está bien calibrada, y en el caso de alguien que no tiene a Cristo, una conciencia que no escucha la voz de Dios, va a terminar dañándose. Pero los cristianos no estamos exentos de que la conciencia todavía no esté bien calibrada. Y ahorita voy a decirte, porque yo creo que lo que tú quieres que lleguemos es que digamos cómo se calibra una conciencia, porque si no, no tendría sentido este tema. Y entonces estamos en ese conflicto de culpándonos, menospreciándonos, justificándonos en el pecado. La conciencia entonces funciona como un conjunto de nuestras convicciones morales para llevarnos a hacer lo que está bien e impedirnos hacer lo que está mal. Ese debe ser el funcionamiento normal, el funcionamiento natural de la conciencia: regularnos en lo que está bien e impedirnos en lo que está mal. A veces la conciencia nos debe dar una sensación de bienestar, de paz, de gozo, de satisfacción y de plenitud. Sin embargo, muchas veces nos hace sentir vergüenza, miedo, duda, molestia, ansiedad y depresión. ¡Qué gran problema! Los cristianos no estamos exentos de estos, hermano. La representación de la conciencia en la cultura griega o en la mitología griega tenía un nombre: Némesis. Y hoy se piensa que el Némesis es nuestro enemigo natural, pero ¿sabes tú que la palabra Némesis o el personaje de Némesis era la concepción de la conciencia para los griegos? ¿Y quién era este personaje? Era una entidad femenina, y esta entidad femenina tenía una personificación que reverenciaba la ley moral. Pon atención: reverenciaba la ley moral, todo aquello que se supone que debe ser bueno moralmente, y llamaba a los hombres y a las mujeres a vivir de manera virtuosa, pudiéramos decir a vivir de manera santa, ¿verdad? De manera virtuosa. Sin embargo, también era conocido como el ángel de la venganza. En otras palabras, este ser que era representado como una figura femenina con una espada de fuego en su mano, llamaba a todos a vivir de una manera recta. Pero si alguien no vivía de manera recta, entonces iba a cargar toda su furia contra el transgresor. Era una especie de haz lo bueno, pero ojalá hagas lo malo para que te mate. A veces nuestra conciencia se comporta así. La conciencia entonces puede ser un amigo honesto, puede ser un consolador, pero también se puede convertir en un terrible enemigo. 1 Corintios 2:11 dice:
Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces Dios puso nuestra conciencia como una parte de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser espiritual, para que sea ese acompañante constante que pueda estar alentándonos, pero también advirtiéndonos. Con esto queda clarísimo, yo creo que a estas alturas del partido, y no puedo ir más rápido, quisiera hacerlo, que la conciencia no es una autoridad infalible. ¿Te diste cuenta ya? Es profundamente sobornable. La conciencia, ahora, ¿por qué la conciencia no es infalible? Porque la conciencia no es el Espíritu Santo. Porque la conciencia es una parte del ser humano. Y al ser una parte del ser humano, es una parte corrupta. Cuando el ser humano cayó con él su conciencia. Y cuando nosotros somos redimidos por Cristo Jesús, también nuestra conciencia está en esa redención. Sin embargo, todavía no ha sido transformada. Recuerda, nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos justificados, regenerados por el Espíritu Santo, y ahora estamos en un proceso de transformación. La conciencia es parte de nosotros y también está en esa parte de la transformación. Ahora, si la conciencia es falible, la conciencia también es corruptible. La conciencia está en un estado de liberación, lo digo bien, la conciencia fue liberada. De alguna manera, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que se libera es nuestra conciencia. Cuando nuestra alma dice, soy pecador, voy al infierno, necesito que mi vida cambie, nuestra conciencia despierta y hace que nuestra boca diga, quiero seguir al Señor. Cristo Jesús, sé mi Salvador. Empezó adentro, ¿o quién se salvó primero por fuera? Todos nos salvamos por dentro primero. Hubo un impacto del Espíritu Santo que nos hizo saber que Cristo Jesús es el Señor de todo el universo y el Salvador de nuestras almas, que murió por nuestros pecados y nos da vida eterna. Eso ocurre adentro. Ya después afuera, ¿qué viene? La oración, la confesión, el querer congregarnos, el cantar alabanzas, el leer la Biblia, el orar. Eso viene luego. De la misma manera, en el proceso de santificación tiene que empezar adentro. Pero la conciencia, como no es infalible y es corrupta, o viene de un estado de corrupción, necesita ser equilibrada, regulada. Si tú quieres, debe de ser adiestrada. La conciencia es el mecanismo del alma humana diseñado para evaluar nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y nuestra conducta. Pon atención, repito. Es un mecanismo del alma humana diseñado para evaluar nuestros pensamientos, motivaciones y conducta. Entonces la conciencia lo va regulando, pero si es un regulador, tenemos que calibrarlo para que lo haga de manera correcta. Porque si nosotros no lo calibramos, lo va a calibrar el mundo, lo va a calibrar el diablo, lo va a calibrar la carne, el pecado. Estamos acá. Bueno, por fin llegamos a lo que todos quieren. ¿Y cómo hago? Aunque todos tenemos conciencia, hermano, lo primero que tienes que saber es que no todas las conciencias son iguales, porque la conciencia es parte de nuestra definición como personas. Así como todos, hermano, somos seres humanos, pero no todos somos iguales. Unos son mujeres y otros son hombres, empezando por ahí, ¿verdad? Y algunos tienen el color de piel más claro, otro más oscuro. Unos tienen el cabello rubio, otros lo tienen casi blanco. Aún nuestros gustos, a unos les gusta lo dulce, a otros lo amargo. De la misma manera el alma es diferente, es parte de nuestra personalidad. De la misma manera algunas conciencias, pon atención aquí, pueden ser conciencias débiles y otras pueden ser muy estrictas. Hoy te voy a explicar. Algunas se van a inclinar por desarrollar escrúpulos, muy escrupulosos, se van a escandalizar de todo, pero otras van a ser muy legalistas. Otras van a ser muy libertinas. No pasa nada. Muchas conciencias se ofenden muy rápido. Otras conciencias soportan más. Y también las conciencias se adaptan. Hermano, una conciencia no es una luz. Muchos dicen, sigue la luz de tu conciencia. Eso es una mentira. La conciencia no tiene luz. El único que tiene luz es Dios. Cuando tú escuchas esos gurús, la luz de tu interior. ¿Qué interior? Nuestro interior está oscuro, hermano. Lo que le da luz a nuestro interior es la luz de Cristo. El que no tiene a Cristo está en la oscuridad. Pero ¿cómo podemos hacer entonces que esa luz trabaje a favor de nuestra vida?
La conciencia no es una luz, pero sí funciona como una especie de lente, como una especie de proyector, o si tú quieres, de domo. Cuando tú tienes un lente, hermano, la luz que va a proyectar va a depender de muchas cosas, de cómo esté el lente. Si el lente está sucio, si el lente está opaco, si el lente está rayado. Entonces la luz está ahí, pero hay que trabajar con el lente. Y este es el llamado que yo te quiero hacer en esta hora. Nuestra lente se puede adaptar. ¿Has visto tú esos telescopios que tienen una mirilla con lentes? Bueno, son una consecución de varios lentes y tienen un modulador para que los lentes se vayan ajustando, alejando o acercando y entonces puedas ver con claridad. Eso es lo que la palabra quiere hacer en nuestras vidas. Pero esa lente, hermano, se va a ajustar, hermano, dependiendo de muchos factores. Pero lo que tú ya tienes hoy, tienes una calibración que tú puedes terminar justificando. Es decir, todo lo que tú ya aprendiste, todo lo que tú ya sabías, todo lo que ya te enseñaron aún como cristiano, va a depender de cómo permitas que tu conciencia trabaje. ¿Cuáles son tus valores morales, tus estándares de moralidad? Ese es el lente de tu conciencia. Si tu estándar de moralidad es que el Papa es la máxima autoridad, entonces te va a costar mucho trabajo que tu conciencia entienda que Jesucristo es la máxima autoridad. Si tú traes un lente donde te dice que necesitas un apóstol para que rija tu vida, te va a costar mucho trabajo entender que la palabra dice que nuestro más grande apóstol se llama Jesucristo. Si tú tienes un lente donde te dice que no pasa nada si te emborrachas siempre y cuando sea en privado, entonces te va mucho trabajo ajustar cuando la palabra de Dios te invita a que no seas manejado por el mucho vino. ¿Cuál es tu estándar de conceptos, de doctrina, de enseñanza, de estilo de vida? Eso se va a estar afianzado en tu conciencia y tu conciencia te va a justificar o te va a acusar en base a eso. Hay que adaptar la conciencia entonces a los estándares de Dios y de su palabra en vez de los estándares pecaminosos del mundo. Ahora, si tu conciencia se ha estado alimentando con el mundo, con tus maestros de universidad, con lo que ves en internet, con lo que escuchas en tus amigos del mundo, entonces tu conciencia te va a justificar con ese estándar. Es decir, ¿cuál es tu estándar de lo bueno y lo malo? Tu conciencia va a tratar de ajustar la luz de Cristo a eso, o la va a opacar. La conciencia entonces se ha corrompido de tal manera que se ha pervertido tanto por influencias mundanas que la gente cree, hermano, la gente cree que es bueno mentir. El mundo cree que es bueno hacer trampas o contar chistes sucios o hablar mal de las otras personas. Nuestra conciencia justifica eso porque el mundo, eso nos dicen, el mundo está convencido que si no están ebrios o no están aprovechándose de alguien o participando de alguna clase de inmoralidad, entonces algo no está bien en su vida. Y su conciencia dice como que necesitas una copita, ¿no? Como que necesitas una película pornográfica, ¿no? Oye, como que necesitas ver de qué manera transas, porque recuerda, el que no tranza no avanza. Y entonces, hermano, en esos conceptos que nuestra conciencia ha terminado por aceptar, trata de mover nuestra vida aún cuando seamos cristianos. La Biblia dice acerca de estas personas en Filipenses 3:19, su gloria se halla en su propia vergüenza. Y lo vuelve a reafirmar en Isaías cuando dice, ¡ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo! Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. ¿Cuántos cristianos no están justificando el homosexualismo ya? Han movido su lente de su conciencia al mundo en vez de a Dios. Y ahora tratan de justificar el homosexualismo no con la luz de Cristo, sino con la luz de su propia conciencia corrompida. Como todo lente, hermano, se tiene que ajustar, se tiene que limpiar, se tiene que pulir para que permita pasar luz a través de su abertura. Una conciencia que está bien y plenamente informada por la verdad de Dios en su palabra podrá traspasar o trasladar una luz correcta en la manera de pensar y en la manera de vivir.
¿Cómo sabemos que esto ocurre aquí así? Tenemos muchas evidencias, hermanos. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es entonces a qué debemos someter nuestra conciencia? A la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios va a poder regularla. Juan dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Quiero terminar con 4 cosas prácticas que creo que es importante considerar. ¿Cómo lo hago? ¿Qué dice la Biblia? Lo primero y más importante es que lo que va a regular la conciencia es la palabra de Dios. Hermano, deja de exponerte a la palabra de Dios y tu conciencia se va a ensuciar. Hermano amado, no desprecies la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, por Dios. ¿Cómo queremos a la santidad si nos alejamos de la Biblia? ¿Cómo nos queremos avanzar a la santidad si nada más abrimos la Biblia cuando venimos al culto el domingo? Expon tu vida a la palabra, a la predicación. El hermano Otto decía, hablando de los hijos, hablando de los niños, decía: traiga a sus hijos al culto, aunque se quede dormido, porque es mejor exponerlos a la palabra de Dios aun cuando sea en su subconsciente. En el tiempo de Dios la palabra hará el efecto que en el subconsciente se sembró, aunque el pequeño no entienda absolutamente nada, pero está siendo expuesto a la palabra. Y en el caso de traer a los niños al culto, están siendo también expuestos al ambiente del Espíritu de Dios. Número 1, dice la palabra: limpia tu conciencia. Sin la obra redentora de Cristo, hermano, no hay nada que el pecador pueda hacer para limpiar su conciencia. Dejémoslo claro: el que limpia la conciencia se llama Cristo Jesús. Es decir, que una persona que no tiene a Cristo Jesús no puede limpiar su conciencia. Su conciencia está atada, su conciencia está esclavizada al pecado. Si hay décadas de pecado sin arrepentimiento, la sensibilidad de nuestra conciencia, hermano, va a estar muy limitada. Y nuestra conciencia quizá va a estar ahogada. Nuestra conciencia va a estar llena de culpa. ¿Será que todo eso puede estar en un cristiano? Sí. Cristo ya vino, ya te redimió, tu conciencia ya reconoció el señorío de Cristo, pero venimos del mundo, hermano, con décadas o con muchos años de dolor, de culpa, de sufrimiento, de muchas cosas. O ya en la vida cristiana quizá no hemos podido mantener nuestra conciencia limpia y sentimos toda esa suciedad del pecado, de la culpa y del castigo o del autocastigo interno. Nuestro testigo interior y silencioso, que es nuestra conciencia, nos sigue acusando. Entonces ya soy salvo, ya voy a la eternidad, pero ¿por qué siento que mi conciencia, si ya está libre, por qué siento que no avanzo? Porque hay que limpiarla. Un cristiano puede tener una conciencia clara y decir: Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador, no hay vida fuera de Cristo Jesús, pero puede tener su conciencia sucia. Lo único que puede liberar la conciencia, entonces, ya lo dijimos, es la gracia soberana de nuestro Cristo Jesús. Ya somos libres. Ahora, ¿qué paso hay que dar? Limpiar nuestra conciencia. Mira lo que dice Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, es decir, los rituales sacrificiales de la antigüedad solo daban una santidad externa, una santidad pasajera o artificial. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Las vaquillas y los sacrificios del Antiguo Testamento era algo artificial, maquillaba, externo, pero Cristo Jesús dice que limpia las conciencias, va hacia adentro. ¿Te das cuenta la diferencia? La religión maquilla lo de afuera, Cristo Jesús limpia lo de adentro. La religión te va a decir: no te pongas falda, no te pintes, no uses aretes, camina con caminado de santo, ¿verdad? Pero el evangelio verdadero te dice: cambia tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, tus convicciones, tus sentimientos, tus emociones, cambia adentro. Y eso lo hace Cristo. Solo la obra de Cristo puede satisfacer plenamente la necesidad de rectitud que nuestra alma
tienes. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, lo primero, limpieza. ¿Y cómo se hace esta limpieza? A través del constante reconocimiento de la obra de Cristo como Redentor y Salvador de nuestras vidas. Cuando nosotros nos apartamos de la realidad de Cristo como mi Redentor, como mi Salvador, nuestra conciencia se va a ensuciar. Le vamos a hacer caso al mundo, le vamos a hacer caso al pecado. Volvamos, Cristo es fiel. Volvamos, Cristo te ama. Volvamos, Cristo murió por ti. Limpia tu conciencia en la sangre del Cordero. Purifica tu conciencia para que tengas una quietud de dulce consuelo de que Jesucristo te ha salvado y que no hay quien te arrebate de su mano. Amén. Segunda cosa, limpio mi conciencia en la cruz del Calvario. Pero lo segundo que puedo hacer, la Biblia dice, aclara tu conciencia. Aclara tu conciencia. Hermano, cada creyente, cada cristiano, es su deber proteger la pureza de tu conciencia. Mira qué interesante, la conciencia te protege a ti, pero también tú debes proteger tu conciencia, guardarla contra la presencia de pecados descontrolados y rendir cuentas frecuentes por medio del autoexamen y la confesión fiel. ¿Qué significa esto? Que si tú te expones a una situación pecaminosa de manera constante, tu conciencia se va a empezar a confundir. ¿Estás aquí? Si tú no recibes la fuerza constante para pelear contra aquello, mira, te lo voy a decir así, la conciencia va a decir, hey, eso está mal, eso es pecado, eso te va a dañar, eso te va a hacer hacerte insensible, eso va a hacer que sientas culpa, eso va a hacer que dañes a tu familia o que dañes al prójimo. Pero si tú no escuchas esa voz de tu conciencia que el Señor ha puesto dentro de ti y avanzas, entonces la justicia va a decir, bueno, está bien, hazlo, no pasa nada. Bueno, no se siente tan mal. Oye, ¿por qué no lo sigues haciendo? Pues total. En otras palabras, la conciencia bien calibrada va a ser un protector, pero la conciencia que no sea escuchada va a terminar convirtiéndose en cómplice y en promotor de aquello que está mal. Por eso es un punto tan sensible hablar del aclarar la conciencia. ¿Cómo vamos a aclarar la conciencia? La palabra nos da algunas ideas. Confesar nuestros pecados. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados? Pastor, ya me salí del catolicismo. No, si no estoy hablando que vayas con el cura, estoy hablando que vayas con el sumo sacerdote. Hermano, si tú no confiesas tus pecados, en cuanto la conciencia te dice, hey, esa alarma suena, si en vez de levantarte, la apagas y dices 5 minutos más, en vez de ir delante del trono de Dios, la vuelves a apagar y dices 10 minutitos más, va a llegar un momento, hermano, en que no te vas a parar y la conciencia va a dejar de sonar. Aclara tu conciencia. No justifiques constantemente. Ahora, una conciencia no se va a aclarar si primero no se está limpiando, porque primero se limpia y después se aclara. Y se limpia con la palabra de verdad, se limpia con la palabra de santidad. Si no nos exponemos a la sangre de Cristo y a la palabra de Dios, no vamos a poder después aclarar nuestra conciencia. Cuando hablamos de aclarar, es que se le quite lo empañado, se le quite lo turbio y entonces podamos decir, esto es. Y cuando yo reconozco que algo hice mal, tengo buena claridad. Cuando tú vas manejando un carro y el cristal del carro está empañado, tienes poca claridad, hermano. Lo más seguro es que te vas a estrellar, a menos que lo limpies. Entonces primero va la limpieza y después viene la claridad. Pero muchos hermanos se creen tan valientes que dicen, muchos manejan con el cristal empañado, que yo no pueda. La primera forma, entonces, confesemos nuestros pecados. Este debería ser el patrón normal en la vida del creyente. Ver qué mancha y venir a Dios. Ver en qué pequé y venir a Dios. Ver en qué ofendí a mi prójimo y venir a Dios a pedir perdón. La palabra es clara en Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Tercero,
Vamos a calibrar nuestra conciencia fortaleciéndola. Entonces, lo primero, limpia tu conciencia, ven a Cristo y su palabra. Segundo, aclara tu conciencia, reconociendo tus pecados y confesándolos delante de Dios y reconociéndolos y pidiendo perdón a tu prójimo. Por eso el perdón, hermano, es una constante en la predicación de Jesucristo. Tercero, fortalece tu conciencia. Si hay que fortalecerla, significa que hay que ir al gimnasio. No hay otra manera de fortalecer el cuerpo sino yendo al gimnasio, corriendo, caminando. ¿A cuántos les han dicho, tienes que comer bien? Mira cuáles son las reglas de un cuerpo sano. Limpia tu cuerpo, manténlo aseado, come de manera correcta, nutritiva y haz ejercicio. Y toma mucha agua. ¿No te dicen eso los médicos? Bueno, come bien, aliméntate con la palabra de Dios. Limpia tu cuerpo, manténlo sano, perdona, pide perdón. Y tercero, haz ejercicio. Hermano, ¿para qué están los detectores de humo en los edificios? ¿Para qué crees que estén? Pues para cuando haya un problema, cuando hay una advertencia, tú salgas corriendo. Para eso está la conciencia. La conciencia está para alertarte de que algo está mal y entonces tú hagas algo al respecto. Pero hermano, ¿quién en un temblor suena la alarma y se queda? Más nosotros que vivimos en esta ciudad, que hemos tenido como 4 terremotos que han sido bastante intensos. ¿Por qué cuando la conciencia empieza a sonar nos quedamos ahí? Pues a ver si se cae o no se cae. A ver si me muero o no me muero. Así estamos a veces con el pecado y nuestra conciencia nos dice: no hagas, no vayas, no tomes, no uses, no practiques. Y estamos, pues a ver si me muero o no me muero. A ver qué pasa. Conciencia turbia. Entonces, hermano, la conciencia es una alarma. Si suena, hay que hacer algo. Tenemos que escuchar la alarma cuando nos dice: tienes que hacer ejercicio, tienes que fortalecerte, tienes que abandonar la debilidad que ya detectaste. Ahora, ¿cómo podemos saber que estamos débiles y que tenemos que hacer algo? Pon atención. Una conciencia exagerada y con falsas advertencias puede hacer más mal que bien. Eso es una conciencia débil. ¿Cómo podemos saber que tenemos una conciencia débil? Cuando nuestra conciencia es exagerada y con falsas advertencias. Esto puede ser muy dañino. Una conciencia que permanentemente se mantiene estrechada a sentimientos personales no puede ser confiable. Nuestra conciencia tiene que estar atada a la palabra de Dios, no a nuestros propios sentimientos. ¿Qué significa esto? Cada vez que una persona se eleva y cae con emociones inconsistentes, la conciencia puede llegar a magnificar aquellas cosas, aquellos sentimientos, aquellas dudas y a falsear los miedos en lugar de reflejar el estado concreto o correcto o verdadero de nuestro corazón. ¿Qué estoy hablando? Una conciencia débil, hermano, que exagera todo, que está atada a sus sentimientos. Por ejemplo, llegamos a la iglesia y el hermano que está en la puerta no nos saludó. Y entonces nuestra conciencia, que es débil, empieza a exagerar. Le caigo mal, por eso no me saludó. Y se me hace que hasta se quedó hablando mal de mí, porque le vi la cara. Es una conciencia atada a los sentimientos. Pasa cerca del pastor y dices: ¿quién sabe qué hice que el pastor no me quiso saludar? Yo creo que hasta me va a disciplinar, me va a correr de la iglesia. Una conciencia débil se ata a las emociones y empieza a exagerar. La conciencia puede entonces confundirse ante los fracasos, ante las faltas, en vez de reconocer la gracia de Dios. Y una conciencia que exagera todo puede terminar condenándose muy fácilmente. Una conciencia que exagera puede pensar que un pecado ya hizo que tú perdieras tu salvación. Tú sabes que hay muchos cristianos que tienen una conciencia tan débil que constantemente están exagerando todo y todos los días sienten que van a perder su salvación. Todos los días se sienten en la tabla de los piratas, pensando que Dios los va a echar a los cocodrilos o a los tiburones. Es una conciencia débil que está constantemente exagerando y hasta la obra redentora del Señor la minimiza en su conciencia. Tiene muchas dudas enfermizas, dudas estériles. No puede reposar en la gracia redentora del Señor. Esa conciencia, para sentir que está funcionando, necesita exagerar todas las cosas que en su corazón se van generando.
es muy perfeccionista, va a exigir demasiado, va a pedir demasiado, porque está atada a sus sentimientos. No es confiable. ¿Qué necesita? Que le digan que la palabra de Dios piensa de manera diferente, que la palabra de Dios dice algo distinto a lo que él piensa o a lo que siente o a lo que consideran sus emociones. Esa persona necesita que la palabra de Dios le ayude a separar sus caprichos, sus yo creo, a mí me parece, el qué tal, el por qué sí o el por qué no, y volverlo a la palabra constantemente, para que en vez de ser emocional, sea bíblica. Otra forma en que la conciencia se corrompe constantemente en la vida del cristiano es cuando se cultiva el énfasis en las buenas obras, que por cierto no es bíblico en lo absoluto. El énfasis en las buenas obras no es bíblico, pero cuando tu conciencia está siendo entrenada constantemente a poner un sobreénfasis en las buenas obras, hay debilidad. Muchos cristianos piensan que su deber es asegurar y mantener el favor de Dios por medio de sus esfuerzos y actos de disciplina. Esos son los que piensan que deben de venir a la iglesia, que deben de cantar, que deben levantar las manos, que deben aprenderse versículos bíblicos, que deben servir y llegar temprano a la iglesia para que Dios esté agradado. Eso es una conciencia débil. Entonces no debemos de hacer todo eso. Sí debemos hacer todo eso, pero no pensando que eso va a agradar a Dios. Es decir, si no hago todo eso, no estoy en paz. No, porque estoy en paz voy a hacer todo esto. Porque tengo la paz de Dios es que voy a servir, voy a llegar temprano, voy a ofrendar, voy a diezmar. Hermano, habrá quien diezma y ofrenda porque su conciencia le dice: si no diezmas te vas a ir al infierno. Eso está mal. Deberíamos de diezmar porque nuestra conciencia ha sido entrenada en la palabra de Dios, que nos dice que el Señor proveerá todas las cosas y que en su provisión yo tengo el privilegio de poder ofrendar y diezmar para su obra. Entonces es una conciencia confundida con una falsa rectitud. Eso es lo que tenían los fariseos. Ponían cargas que ni ellos llevaban. Imponen, piensan que hay que cumplir con una norma en el vestido o en el hablar o en el hacer. Todo eso tiene su lugar, pero no para calmar mi conciencia. Romanos 14:1 dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ay, hermano, ¿qué significa aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones? Romanos 14:1. Eso significa que la conciencia débil, pon atención aquí, acusa con demasiada rapidez y se ofende con demasiada facilidad. Otra vez, acusa con demasiada rapidez. Somos rápidos para acusar, somos rápidos para decir cómo debería de hacerlo, somos rápidos para decir en qué se equivocó, somos rápidos para decir qué debería pensar, actuar, hacer o realizar, y nos ofendemos con demasiada facilidad. En otras palabras, es una conciencia que parece jarrito de Guadalajara. Para los que no viven en México, eso significa que con facilidad se rompe. Es muy propenso a inquietarse con asuntos que no provocan reacción en la conciencia de un creyente más fuerte y maduro. Todo, hermano, todo. Si llega tarde, es mal cristiano. Si canta desafinado, yo creo que no ama a Dios, por eso canta desafinado. Si no viene, no sé, todas las cosas son cuestionables, tanto en la persona como en las demás personas. Es una persona, vuelvo a insistir, acusa muy rápido. Ahí todos los que se la pasan acusando a todos los hermanos porque hicieron, no hicieron, llegaron, no llegaron, hablaron, no hablaron, tienen una conciencia débil. La palabra dice: considérense primero a vosotros mismos antes de ver el pecado de tu hermano. Esta debilidad de conciencia no permite al creyente hacer cosas que tiene libertad de hacer. Hermano, voy a ampliar esto porque lo tengo ya muchos meses, pero solamente a ver si puedes captar esta idea. Una conciencia débil termina elevando a pecado lo que no es pecado, y termina muchas veces liberando de culpa o de responsabilidad lo que sí es pecado. Una conciencia débil termina acusando al que va al cine, pero termina justificando al borracho y al adúltero. Termina
termina condenando quizá al que se viste de una manera tal vez relajada, y con relajada no estoy diciendo inmoral, relajado quiere decir tal vez sin poner mucha atención en si combina y no combina, y termina juzgando a esa persona y se ofende por esto, pero es muy ligero quizá si no respeta a sus padres. La palabra habla de 10 mandamientos y esos son los que nos deberían de preocupar. Todo lo que se desprende de los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos se resume en amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces terminamos elevando, nuestra conciencia termina elevando lo que no es pecado como si fuera pecado, y no le permite al creyente hacer lo que pudiera tener libertad de hacer. La conciencia débil entonces establece límites que no son bíblicos a la libertad del creyente. Eso es lo que hicieron los fariseos. Es diferente a la conciencia cauterizada, hay que decir algo. La conciencia cauterizada es la que ya perdió toda sensibilidad. La lepra lo ha consumido, ya no siente nada. Pero hermano, un cristiano en teoría no tiene la mente cauterizada, tiene una mente liberada. Yo quiero hablar con cristianos. Por eso no hablemos de la mente cauterizada, porque un cristiano, hermano, no puede tener una mente cauterizada porque ha sido libre. Lo que tiene tal vez es una conciencia débil, y en su debilidad se establece a sí mismo límites, o le quiere establecer límites a los demás para pensar que está avanzando, pero no, se está engañando, es débil. ¿Qué es una mentalidad, una conciencia débil? Aquel que piensa que si no ora todos los días a las 5 de la mañana, entonces no va a poder avanzar. Pero no nada más se queda ahí, su conciencia es tan débil que le pide a los demás que oren a las 5 de la mañana, porque si no, entonces no son buenos cristianos. Le impone a los demás aquello que él considera. Dime, hermano, ¿hay un pecado en no orar a las 5 de la mañana? ¿Habrá alguna falta moral en no orar a las 5 de la mañana? Eso es una conciencia débil. El que impone cargas a los demás que muchas veces ni siquiera él puede sobrellevar. Pablo dedica mucho tiempo a esto, hermano, mucho tiempo. Capítulo 14 de Romanos, capítulo 8 de Corintios, dedica mucho tiempo a las conciencias débiles. Solamente te menciono una parte que Pablo habla en Corintios 8. Acerca de la comida sacrificada a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay sino solo un Dios. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de que proceden todas las cosas y vivimos para Él, y un Señor, Jesucristo. Sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, por estar ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos, y su conciencia se contamina por ser débiles. Hermano amado, ¿dónde viene la debilidad de lo que éramos antes? Porque nosotros, hermanos, traemos una historia de vida, de pecado, de contaminación, de corrupción, y eso lo traemos. Y entonces aquello que nos causó daño en el pasado se convierte en una área de debilidad de nuestra conciencia. Te pongo un ejemplo. En aquel tiempo de Pablo eran los ídolos, todos venían de los ídolos, ofrecían cosas a los ídolos, quemaban incienso a los ídolos, de tal manera que toda la cuestión más fuerte de su vida tenía relación, hablando espiritualmente, con la práctica del culto a los ídolos. Entonces ahora viene Pablo y dice, ellos son débiles porque cuando comen algo dentro de ese contexto cultural del sacrificio a los ídolos, ellos se alteran y dicen, a ver, espérame, entonces ¿puedo comer o no puedo comer? Si tú comes a los ídolos, entonces ¿yo sí puedo comer? ¿O por qué estás comiendo tú si eso es para los ídolos? Pero eso es porque viene de su contexto cultural. Pero Pablo dice, pero yo que vengo de un contexto que no tiene nada que ver con los ídolos, porque vengo de un contexto judío, donde no hay culto a los ídolos, yo no tengo ningún problema, porque mi conciencia no está dañada, no está hipersensible. Por eso no tengo problema. Un ejemplo actual, hermano, nuestra cultura mexicana tiene una gran propensión al alcoholismo. Somos una nación, hermano, que incluso ha exaltado el alcoholismo. Y esa cultura, hermano, ha permeado, hermano.
Los borrachos son los simpáticos, ¿verdad? Entonces, hermano, hay un historial de alcoholismo muy fuerte en nuestra cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que el alcoholismo se convierte en una situación muy complicada, tan complicada que en algunas iglesias que se toma la Santa Cena con vino, a algunos les causa impacto porque su conciencia es débil. Y como su conciencia es débil, dicen, pero si yo era un borracho y ahora me van a dar vino. Entonces, ¿qué dice Pablo en Corintios y en Romanos capítulo 14? Pon cuidado, porque al que es débil hay que tenerle paciencia. Y al que es débil por causa de su debilidad hay que esperar. Y si yo tengo que abstenerme de comer lo que se comen a los ídolos o lo que se da a los ídolos para que él no se escandalice y se fortalezca, yo no voy a comer. Hermano, creo que de esto tenemos que hablar con más amplitud. No lo voy a hacer ahora, quiero avanzar, pero este es un tema muy importante que tenemos que retomar. Porque nada más quiero dejar en tu mente esto: pongamos cuidado de no elevar a pecado lo que no es pecado y que terminemos justificando lo que sí es pecado. Tenemos que diferenciar. Entonces, fortalecer la conciencia es reconocer aquellas cosas que me son un problema por mi cultura, por mi educación, y entonces traer esa debilidad delante de Dios. Y si yo ya he avanzado, ayudar a mi hermano que es débil. Pero necesitamos detectar en qué soy débil, en qué me escandalizo con facilidad. Cuidado con esta palabra, porque, hermano, tanto nos dijeron años atrás, no te escandalices, que casi se usó como una justificación para el pecado. No estoy hablando de eso, estoy hablando de estas cosas que no son pecados en sí mismos, como el qué comer. Pablo lo dice: el qué comer, el qué fechas celebrar o no celebrar, el qué vestir o no vestir. Esas cosas que tienen que ver no con la relación con Dios, sino con sencillamente cuestiones externas. El fortalecimiento de la conciencia es un aspecto de crecimiento en el amor. Eso se resume, hermano, Corintios 8 y Romanos 14, en un fortalecimiento en el amor hacia Dios y en el conocimiento de la verdad. Y cuando yo amo a Dios, amo a mi hermano. Y si mi hermano está practicando o hace algo que no es un pecado, yo que estoy fuerte en la fe, lo puedo tolerar o lo puedo dejar de hacer para que él no se vea afectado. Pero si es un asunto de lo cual si es un pecado, entonces quizá yo lo exhorte con amor para que considere su posición. Pero si no es un pecado, quizá deje de hacer algo por amor a mi hermano. Y si no es un pecado, no pasa nada si yo quizá lo hago, siempre y cuando sea temporalmente, mientras alcanza la madurez. Finalmente, ya hablamos, limpia tu conciencia con la palabra de Cristo, la palabra de Dios y la sangre de Cristo. 2, aclara tu conciencia. ¿De acuerdo? Aclara tu conciencia. ¿Cómo? Confesando tus pecados delante de Dios y pidiendo perdón y siendo sensible al perdón y a la reconciliación. Y número 3, seamos fuertes, fortalezcamos nuestra conciencia, no siendo tan hipersensibles y aceptando y respetando las debilidades de nuestros hermanos. Y por último, guarda tu conciencia. El creyente no puede darse el lujo de ignorar, hermano, los llamados de alarma de nuestra conciencia. No podemos darnos el lujo, hermano, de tener un despertador y no usarlo. ¿De qué sirve que Dios nos haya dado una conciencia y que la conciencia estemos tratando de limpiarla, de aclararla, de calibrarla con la palabra, si terminamos ignorándola? Claro, todo esto va de la mano. El que se limpia la va a aclarar y el que la aclara se va a hacer fuerte, y el que está fuerte, hermano, va a terminar cuidándola, guardándola. Y por supuesto, si no la limpiamos, si no la aclaramos y no somos fuertes en la conciencia, pues vamos a terminar por ignorarla y no guardar la conciencia. Pero Pablo es muy claro: guarda tu conciencia, cuida tu conciencia. Nadie en su sano juicio va a ignorar las alarmas de incendio o de terremoto, pues la conciencia es una alarma que cuando suena y la ignoramos, denota que estamos dementes y tenemos un problema. Y si somos cristianos y suena una alarma, hay un problema espiritual. Tenemos que guardar. Si nuestra alarma nos está avisando de algo, no la ignores. Actúa pronto, porque el pecado está a la puerta. ¿Qué privilegio tuvo Caín? Que la conciencia misma fue Dios hablándole.
¿Será que cuando tu conciencia te advierte, sigue siendo Dios hablándote? Caín, el pecado está a la puerta. Caín, pon atención, el pecado está a la puerta. Y Caín lo ignoró. Y dijo, no me importa, aunque sea Dios mismo hablándome del cielo, y así fue. Yo voy a matar a mi hermano. Y en vez de escuchar la conciencia, Dios hablando a su corazón, lo ignoró, terminó matando a su hermano, dañando el corazón de sus padres y viviendo una vida marcado para siempre. La conciencia nos habla, nos avisa, no le ignores. Es ahí donde tenemos que guardar nuestra conciencia, porque si tú has estado limpiándola, aclarándola y fortaleciéndola, si tú no escuchas tu conciencia, ese proceso se puede revertir poco a poco. La forma más fácil de dañar y oscurecer la conciencia es permitir que el pecado resida dentro y llegue a ulcerarse. Esto es más evidente en los pecados de la mente. ¿Sabes cuándo? Cuando decimos, bueno, es que pasó aquí adentro de mí, pero yo no le hice daño a nadie. Por eso Jesucristo vino a elevar el estándar y decir, cuidado, porque los pecados de la mente te van a dañar, te van a enfermar, te van a perturbar. No hay nada más destructivo y mortal para la conciencia que los pecados secretos de la mente. El doctor Otoniel decía que las batallas se ganan o se pierden en la mente. Las batallas se ganan o se pierden en la mente, porque si lo detenemos en la mente, la conciencia cuando está ahí le decimos, hey conciencia, ubícate, Cristo, la palabra, el Señor, lo que es justo, lo que es correcto. Entonces la conciencia se va entrenando. Pero si le damos libertad, hermano, la conciencia se va a ir justificando cada vez más, cada vez más. Oh, qué gran necesidad tenemos de la gracia de Dios, no nada más para llevarnos a la libertad en Cristo Jesús, sino para que la gracia de Dios santifique nuestra conciencia todo el tiempo. Sembremos a nuestra mente, sembremos a nuestra conciencia con la palabra de Dios, con los medios de gracia que ya conocemos, la oración, el ayuno, el congregarnos, la Santa Cena. No podemos caer en la mentira diabólica de que Dios solo le interesa el exterior. Eso no es cierto. A Dios le interesa tu corazón. Porque el Señor andaba con prostitutas, con recaudadores de impuestos. Porque Dios busca el corazón. Ahora nota, los aceptó con sus conciencias débiles, pero los aceptó para luego hacerlos fuertes. Y la prostituta dejó de ser prostituta. Y el recaudador de impuestos dejó de ser ladrón. Porque el Señor mismo acepta las conciencias débiles para que después se hagan fuertes con su amor, con su espíritu y con su palabra. Hermano, no pienses que los pecados de la mente son debilidades secretas con las que tú puedes tratar. A veces con lo que más batallamos son con los pecados secretos, con las luchas secretas. Aquí todos venimos mostrando nuestra mejor cara, pero tus batallas secretas, tus luchas secretas de dolor, de resentimiento, de odio, de perversión, de menosprecio, solo Dios las conoce. Y a eso venimos cada domingo a decirle, aquí está, Señor, mi conciencia. Tú sabes de este sentimiento, de esta emoción, de esta área no rendida. Ayúdame, que mi conciencia no se acostumbre. A lo mejor tú ya te acostumbraste y te hiciste una historia. ¿Ya ves cómo sí puedes vivir sin pedir perdón? ¿Quién dice que no puedes vivir sin pedir perdón? La verdad es que tú te estás engañando, porque te estás haciendo una coraza, te estás haciendo una dureza que te impide tal vez buscar a Dios, leer la Biblia, y no te das cuenta. No podemos darnos el lujo de mostrar frivolidad con los pecados de la mente, decir, esto nadie lo ve, ¿qué importa? De esto nadie se entera. Que no sabes que el Roy te ve, el Dios de los cielos te mira, no te puedes esconder de Él. Dice el Salmo 132, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostar. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Antes de que tú hables y le digas a tu hermano raca, antes de que le digas necio, antes de que le digas estúpido, antes de que le digas una ofensa, antes Dios ya sabe
De tal manera que cuando tú digas, yo se lo dije a él, no, primero se lo dijiste a Dios. Al primero que ofendiste fue a Dios. La primera relación que dañaste fue tu relación con Dios y no te diste cuenta. David decía, y creo que deberíamos nosotros decir con él, dijo David, ¿no averiguaría Dios también esto? Que conoce los secretos de mi corazón. Así que no te engañes, no hay secretos para Dios. Tu conciencia quiere decir, aquí estoy escondido, aquí nadie me ve, aquí nadie se da cuenta de lo que tú y yo hablamos, de lo que tú y yo decimos que hay que hacer o no hay que hacer, o si hay que hacer, de cómo te levanto y luego te vuelvo a derribar, de cómo te aliento y luego te condeno. Aquí nadie se da cuenta, no es cierto. Dios está ahí y te dio esa conciencia para que la entrenes, para que la equilibres, para que la regules con la ayuda de su Espíritu Santo y su bendita palabra. La santidad comienza en la conciencia. Lo que ocurre en los rincones más profundos de nuestro corazón es la medida para ver quiénes somos en realidad. El hermano Otto decía, ¿quieres saber quién eres? ¿O quieres saber quién es en realidad una persona? Mira lo que hace cuando nadie lo ve. Eso es la persona. Cuando estás solo, eso es la verdadera calidad de quién es. Cuando estás solo, ¿qué es lo que más haces? ¿O a qué le dedicas tiempo? En tu mente primero y después en tu práctica. ¿A qué? ¿A pensar en Dios o en tus problemas? ¿A pensar en cómo hacer algo para predicar el evangelio o en a ver cómo haces para robarle a más personas, engañarlas? ¿Planeas para la vida eterna o planeas para la destrucción tuya o de otras personas? Proverbios 27:19 dice, como el agua refleja la cara, así el corazón del hombre refleja al hombre. Cuando tú estás delante de ti mismo, hermano, eres la persona que en realidad eres. Cuando estás con las personas a tu alrededor, te pones máscaras. Y más si estás cerca de la muchacha que te gusta o el chico que te llama la atención. Oh, no, ahí eres todo lo bello, bueno y decente que se pueda mencionar. Proverbios 4:23 dice, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué buen consejo. Jeremías dice que el corazón es perverso, más que todas las cosas. ¿Y sabes por qué es perverso? Porque ahí está la conciencia. Y una conciencia no rendida a Dios va a terminar jalando hacia el mundo, hacia la carne, hacia el pecado. Pero una conciencia rendida a Dios, hermano, esa conciencia se puede convertir, si tú la entrenas con la palabra, limpiándola con la búsqueda de Cristo, la aclaras, cuidando tus sentimientos, perdonando a todos, pidiendo perdón, siendo rápido para tener paz con todos. Si tú la guardas, entonces ese corazón perverso podrá dar pasos sólidos hacia la santidad. Y no temas, aunque esto no sea perfecto todo el tiempo, aunque esta sea una lucha constante donde a veces la conciencia avanza y a veces parece que retrocede, a veces la limpias y a veces terminas ensuciándola, a veces la aclaras y a veces sientes que todo está turbio, no te preocupes. El Espíritu Santo va contigo. Y la promesa del Señor está tan verdadera y fuerte como fue al principio cuando Pablo escribió, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará.